buenas tardes, respetables radioescuchas. Hoy nos encontramos nuevamente en la cabina del Observador de Querétaro, en donde las cosas son como son. Este es nuestro tercer programa y consideramos que hasta hoy les hemos narrado solamente, pues verdaderamente el inicio, el capítulo número 1 y el número 2 de este libro que a los que inician hoy con nosotros, este libro, La Respuesta, del ingeniero Pablo Hauser. Hemos tomado la tarea de narrarlo para ustedes. Es un libro, es una narración, mejor dicho, de las experiencias que el ingeniero Pablo Hauser vivió en vivo, como se dice, con los hermanos mayores, conocidos, mejor dicho, como extraterrestres. El día de hoy les narraremos el capítulo tercero, que lleva como título ¿Quién soy? Antes de iniciar esta lectura, esta narración de este capítulo, si me permiten, voy a leerles un pensamiento del autor que dice: las criaturas irracionales para vivir tienen la guía de su instinto. Esta es la luz que ilumina su camino. El hombre recibe esa luz directamente de su espíritu. Es la voz de su conciencia, es la voz de Dios. El programa que nosotros hemos decidido, después de pensarlo, cuál título le daríamos a los que nos han hecho el favor de escucharnos anteriormente, el año pasado y el anterior, pues hablábamos de otros temas y obviamente el título del programa era otro. Este programa lo hemos llamado Más allá de lo conocido. Ya que nos escuchó los dos programas anteriores, tiene una mejor y mayor idea de a qué nos referimos. Hoy empezamos con la respuesta ¿a quién soy? Los seres humanos tenemos conciencia de nuestro cuerpo físico y aceptamos tener conciencia de nuestro ser material, el cual, por medio de los sentidos, tiene la facultad de almacenar información como una computadora. Nuestra computadora natural se llama cerebro. A través del tiempo de nuestra vida, la información procesada es la que integra nuestros conocimientos y estos se complementan e ilustran con las experiencias vividas. Las experiencias son la parte gráfica del conocimiento, pues las recordamos en tercera dimensión y a todo color. Son los sonidos, los aromas, la temperatura y cualquier otro dato ambiental percibido por nuestros sentidos en aquel momento. También, al igual que las computadoras, nuestro cerebro funciona con energía. Sin la corriente eléctrica, la computadora no sería más que un aparato complejo e inservible. De igual manera, sin las energías que animan nuestro cuerpo físico, incluidos el sistema nervioso y el cerebro, tampoco nuestra mente podría funcionar, porque nuestra vida es el resultado de la actuación de estas energías físicas en nuestro cuerpo y su interacción con el espíritu. Ahora bien, una planta manifiesta su vida transformando esa energía, cumpliendo con funciones predeterminadas y siguiendo las leyes de la naturaleza. Comienza con su nacimiento desde que germina la semilla, continúa con su crecimiento, reproducción y finalmente su muerte, al cesar las transformaciones energéticas que animaban su vida. Un animal, también ser vivo, también manifiesta su vida cumpliendo con funciones similares y presenta además otras más complejas. Actúa con independencia en cuanto a posición, a tener libertad de movimiento. No obstante lo anterior, funciona con estricto apego a las leyes naturales. Al igual que la planta, obedece también a las funciones
predeterminadas que llamamos instintivas. Estas le regulan el comportamiento durante la vida. Además de que puede trasladarse con libertad en su medio ambiente, la diferencia básica entre un animal y una planta consiste en que el animal tiene cerebro, desde los más sencillos y pequeños y poco desarrollados, hasta los más grandes y evolucionados físicamente, que corresponden a los mamíferos. El cerebro de un animal le permite tener memoria y otras funciones que le dan superioridad sobre las plantas. Esto es la inteligencia, que requiere un alto grado de complejidad en sus interconexiones neuronales. Pueden aprender de sus experiencias y muestran tener libertad para tomar decisiones, a lo que en el ser humano llamamos carácter, ¿no? Sin embargo, esto no significa que pueden tener libre albedrío, porque no hay la existencia de una verdadera conciencia y una calificación propia de sus actos. Aceptamos, pues, que las plantas y los animales tienen vida gracias a que son una creación animada de energías que cumplen con las leyes naturales universales en un contexto orientado para un fin predeterminado dentro de la evolución del planeta en el cual habitamos todos. Y bien, ¿dónde entra el ser humano en este concierto natural? Hace su aparición como un animal y posteriormente se eleva a la condición de ser humano, cuando recibe de su creador, además de un cerebro de mayor capacidad de desarrollo, un espíritu. Ya hemos hablado desde el principio que somos materia y espíritu, somos dos elementos. Este espíritu es quien utiliza la información recibida a través de los sentidos para generar procesos mentales y lograr, por medio de ellos, pensamientos y juicios. Así, aprovecha las experiencias archivadas en su memoria para tomar una decisión mental. Para actuar recibe además los dones que no están en lo físico, sino en lo espiritual, los cuales son la conciencia y el libre albedrío. Son los dos elementos principales que tiene el ser humano, pero lo cual se lo proporciona el espíritu. Sí. La conciencia le proporciona una guía de acción a través de la calificación positiva o negativa de su decisión mental. El libre albedrío es el don espiritual por medio del cual el ser humano está autorizado para actuar conforme a su voluntad. Esta acción la tomará después de llegar a una decisión mental que es producto de un juicio durante el cual el ser considera todos los elementos a su alcance, los analiza y llega a una conclusión. Una vez que tiene en su mente la resolución, esta será calificada por su propia conciencia y ya con pleno conocimiento de esta calificación, queda en libertad de actuar según su propia voluntad. En otras palabras, el hombre tiene la facultad de actuar con entera libertad, no obedeciendo solamente a una pregrabación genética o intuición, pues en estas no tendría responsabilidad de sus actos por tratarse de reacciones automáticas, como los movimientos de los músculos del corazón para bombear la sangre, en el torrente circulatorio, o los movimientos del esófago para deglutir y del sistema digestivo para realizar su función. No, nos referimos a las acciones que un ser humano realiza con todo conocimiento de causa, de qué, por qué, cómo y cuándo, para lograr un beneficio o un daño para él mismo, para otra persona o cosa. Son las cosas que se dan gracias al libre albedrío. Aquí en esta parte, si me lo permiten, ya en programas anteriores he presentado a mi compañero de esta charla, que es Jesús Lázaro Bautista. Ahí le vamos a pedir que continúe con el siguiente párrafo y más adelante tomaremos de nuevo la palabra. Lázaro, por favor, continúa. Gracias, Manuel. Además de su propia energía física con la cual alimenta su vida animal, el ser humano utiliza otra que es más útil,
más compleja, no materialmente física, pero igualmente real en su mente. Percibe sensaciones similares a las que llega por medio de los sentidos y las identifica mentalmente en forma similar. Las recibe por un medio transmisor con otro tipo de energía y se llaman sentimientos. Por medio del tacto podemos sufrir la dolorosa experiencia de piquetes de espinas o la acariciante sensación del agua fresca. Pero la dulce excitación de la alegría o la dolorosa pena de una desilusión se perciben con los sentimientos espirituales. Sentidos. Dicho de otra forma, las excitaciones sentimentales llegan al cerebro físico, pero no por medio de los impulsos eléctricos de los nervios sensoriales. No son imágenes electrónicas de luz o de vibraciones sonoras, ni de reacciones químicas del gusto o del olfato. Son vibraciones que se traducen en recopilaciones electrónicas que identifican la mente y entran en el cerebro para participar en los procesos mentales. Así restringimos físicamente en nuestra mente la alegría, la tristeza, la esperanza, el altruismo, la lealtad, la generosidad, el egoísmo, la soberbia o el amor, que siendo sensaciones características del alma, entra a partir en nuestro ser material como si lo hubiéramos recibido por medio de los órganos sensoriales de nuestro cuerpo físico. De esta manera, siendo el hombre un animal físico, se clasifica como superior, por su capacidad racional, por su mente y por su espíritu, que le permite gozar de la guía de su conciencia y de la libertad que otorga el libre albedrío para actuar. Solo para hablar en el mismo idioma es conveniente estar de acuerdo en que el cuerpo físico del hombre se comunica por medio de sus sentidos, el alma o cuerpo espiritual se comunica por la mente y desde allí se manifiesta a través de la conciencia, influyendo en los procesos mentales para la toma de decisiones del hombre. Recordemos dos experiencias usuales. Expresiones usuales es el alma de Dios. ¿Qué alma tiene ese Señor? Bueno, aquí me permites, voy a seguir porque está un poquito confuso esto. Les quiero recordar a los radioescuchas que estamos dando inicio a este libro, en este relato, como una introducción para más adelante sea más comprensible toda la historia que nos narra Pablo Hauser en su personaje de Eric. Entonces, esto es un preámbulo, ya lo dije, pero ténganos un poco de paciencia para ir aclarando los puntos, ¿no? Estas expresiones que acabamos de oír, es un alma de Dios aquella persona, ¿no? O la otra, ¿qué mala alma tiene ese Señor? Bueno, estas expresiones nos ilustran claramente en la identificación de los sentimientos espirituales de un ser físico a través de su proyección, por las acciones que se manifiestan bajo su libre albedrío. Él está decidiendo, o sea, nosotros, los seres humanos, estamos decidiendo por medio de nuestro libre albedrío estas diferencias o estas expresiones. Con esto no estamos identificando características físicas, sino espirituales. Aceptemos, pues, que el ser humano tiene dos elementos integrales: el material, que es el cuerpo físico, y el sutil, que es el alma. Esta controla sus propios sentidos y las sensaciones de estos, las cuales se integran en la mente del hombre. Y bien, ¿en qué parte del cuerpo físico del hombre habitan sentimientos como la humildad, la paciencia, la caridad, el amor y la voluntad? Cuando no están presentes y activos en un proceso mental, claro. Así como el cuerpo físico tiene el cerebro con sus lóbulos de neuronas donde archivar información, y además los órganos de los sentidos
son ojos, oídos, etcétera, que están ahí, aunque no estén utilizando el alma, también tiene en la materia de su dimensión su cerebro espiritual. El alma tiene su cerebro espiritual. Y sus órganos de los sentidos, que son los chakras. Yo creo que la gran mayoría de los que nos escuchan y nos ven han oído esa palabra de chakras. Los chakras son vórtices energéticos a través de los cuales se reciben vibraciones de tercera y cuarta dimensiones. Se dice, los científicos lo dicen, que se recibe por la glándula pineal. Aquí está el principal, por aquí nos entra esa energía y esas vibraciones, ¿no? Entonces, decía yo que estas vibraciones vienen de tercera y cuarta dimensión y se manifiestan internamente en los plexos, que son las zonas físicas, que reciben la influencia energética de cada chakra. Se habla, más adelante lo plantea el autor, tenemos 7 chakras, empezando por la primera y terminando acá con la séptima, que está aquí en la entrepierna, diría yo. Son zonas físicas, decíamos, que reciben la influencia energética de cada chakra. Las vibraciones que se reciben en el cuerpo material del ser humano se detectan sensorialmente en los órganos físicos que están bajo la influencia energética del chakra que está en acción, simultáneamente con la información que el cerebro espiritual le pasa al cerebro físico. Hay zonas perfectamente determinadas de nuestro cuerpo cuyo dolor o excitación física se correlaciona con sentimientos como el amor y la desilusión, que se manifiestan con mayor intensidad en el plexo cardíaco, por ejemplo, y que identificamos en el corazón, o bien el temor y la incertidumbre, que se identifican en el plexo solar y en el estómago, donde sentimos, como decimos a veces, ¿qué sentiste? Una impresión, pues es una manifestación física de uno de nuestros plexos. Bueno, incluso como un malestar o euforia general que no tiene relación con lo físico, sino con lo espiritual. Las sensaciones físicas son excitaciones que se transmiten por el sistema nervioso del cuerpo. Son las percepciones de nuestros sentidos y van del sistema nervioso periférico al central, pasando por el cerebelo y posteriormente llegan al cerebro. Esto pareciera una clase de anatomía, una clase de la que los médicos, los doctores reciben. Es solamente una manita, digamos, de cómo funciona esto. La intercomunicación material entre el alma y el cuerpo físico se da totalmente a través de los plexos y se sienten desde la punta del pelo en la cabeza, como decíamos, hasta la punta de los pies. Se sienten. Identificamos el alma como nuestra parte espiritual, la parte de nuestro ser que, siendo de materia más sutil, se encuentra integrada dentro de nuestro cuerpo físico. Su materia pertenece a otra dimensión, porque las partículas subatómicas que la integran son específicamente de esa dimensión, seamos de la cuarta o de la quinta. Actualmente se conoce que estamos viviendo en la tercera dimensión. Es precisamente en este cuerpo espiritual donde radican los dones espirituales. Hay quien los identifica como regalos del cielo, regalos de Dios, es parte de nuestro espíritu, que son de origen divino y que identifican al hombre como el hijo predilecto de la creación. Los dones le permiten al ser humano tener contacto con su espíritu, que es también de origen divino, y así recibe la guía de la conciencia. La conciencia, la que nos dice si está bien o está mal las cosas. Se dice también, a todo mundo engañarás menos a tu conciencia, porque tú puedes engañar a quien sea. Aquí me viene una reflexión de Abraham Lincoln, aquel famoso presidente de Estados Unidos que fue el que creó la liberación del ser humano, la liberación de los negros, de los esclavos,
y que originó la Guerra Civil de Estados Unidos en el 1862. Y más o menos él decía, tú puedes engañar a todos puedes engañar, o tú puedes engañarte a ti mismo y a todos también. Pero lo que no puedes hacer es engañar a todos todo el tiempo. Es una frase más o menos que dijo Abraham Lincoln. Entonces, la conciencia funciona analizando el pensamiento producto del proceso mental, el cual ya no es una idea aislada o un conocimiento extraído de la memoria. Estos son solo los elementos y el resultado final es el pensamiento completo con el cual el cerebro propone una línea de acción. Este pensamiento completo es analizado por la conciencia para determinar si está en armonía con el universo y lo califica. Esta calificación define en la mente del individuo si el pensamiento es bueno o malo, positivo o negativo, si es correcto o incorrecto, justo y verdadero, y si coincide con la ley universal. Así, el ser humano antes de actuar sabe si va a hacerlo de acuerdo o en contra de su propia conciencia. Esta famosa conciencia es la que hace tanta falta actualmente en el mundo, no nada más en nuestra patria, en nuestro país. Este es un problema de conciencia que vale la pena que insistamos en él, porque es algo que está degradando, que está ayudando a que este final del tercer tiempo se dé más rápido de lo planeado anteriormente por el creador de todo, el hacedor de todo. Como ya les dije la vez pasada, que así lo catalogan los Anunnakis, habitantes del planeta Nibiru, que ya les he comentado anteriormente que ahí viene en su órbita. Bueno, ya en pleno conocimiento interior, el ser humano decide su actuación utilizando su libre albedrío, es decir, puede seguir o no el dictado de su propia conciencia, atendiendo a sus intereses, sus valores morales, su conveniencia física o su inclinación espiritual. Actúa y con ello está seleccionando de los destinos a su disposición el que desea seguir, pues al igual que a cada acción corresponde una reacción. ¿Se acuerdan que hablábamos el otro día de la ley de Newton? Lo comparaba porque es lo mismo. A toda acción corresponde una reacción igual y equivalente o equivalente. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esto, actúa y con ello está seleccionando de los destinos a su disposición el que desea seguir, ¿no? Pues al igual que a cada acción, repito lo mismo porque es muy importante, toma una decisión de sus actos. Le corresponde el resultado de las consecuencias de los mismos. Es por esta simbiosis maravillosa que el espíritu tiene el vehículo que será el medio para su evolución. El hombre, cuando adquiere la conciencia de su propio ser físico, de su ser espiritual y de su mente, rebasa los límites de la comprensión limitada por sus sentidos físicos y se encuentra súbitamente ante grandes interrogantes. Es entonces cuando su mente desborda los conocimientos que comprende y descorre un poco el velo de la inmensidad, del infinito, del tiempo, de la realidad física que lo limita y la realidad de su ser cósmico que lo incita a buscar la verdad. Y es entonces cuando se pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Vamos a permitirnos un intermedio, si son tan amables. Vamos a mandar un corte, ya casi para acabar pero vamos a robarnos un poco más de tiempo porque lo tenemos. Y ahorita leer unos comentarios por ahí que nos acaban de llegar. Gracias. Enseguida regresamos. Hola amigos, habla Charlie, cantante de Los Ángeles de Charlie. Un saludo bien especial para la agencia García Aguilera. Un saludo muy grande a la agencia García Aguilera, soy su amigo Pancho Barraza. Ella es una de las mexicanas de ahí, muy hermosa. Un beso a todas y contrátanos. Estamos nosotros. Un día más y yo tan lejos sin saber qué está pasando.
cantar. Saluditos a la agencia de Canes, García y Aguilera, de parte de la banda Rancho Viejo. Saluditos y felices fiestas. Proseguimos. Ya regresamos de este corte que por ahí nos hicieron favor. Tenemos por acá saludos, Benjamín Grimm, la persona que siempre nos ve en los programas. Ah, qué bueno, gracias. Saludos, amigo. Carlos Mondragón también, que siempre por ahí nos qué bueno, Carlos, estás escuchando, Carlitos. Muy interesante lo que está comentando, dice Carlos. Ah, qué bueno, gracias. Bueno, pues termino esta parte que nos quedamos de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Cuando un ser humano alcanza la evolución necesaria para cuestionarse así, tiene la motivación para aceptar con interés este relato que estamos haciendo. Y podrá compartirlo con el autor, sintiendo la emoción de quien se encuentra en el umbral de una aventura por el mundo del conocimiento. El lector sentirá la sed de saber más, pues independientemente de su fe religiosa, que eso está aparte, estará consciente también de que la inteligencia del hombre busca una explicación, una justificación que le dé sentido a la existencia de su vida, porque ya tiene la capacidad de comprender tantas cosas maravillosas que son la prueba de que estamos en el camino hacia la evolución espiritual. No se les olvide. El verdadero mensaje que el lector encontrará en este relato debe llegar hasta su alma procedente de su propio espíritu. La información metafísica y extraterrestre incluida en es el incentivo para despertar su conciencia y para que se atreva a aceptar en su mente la realidad universal. Bueno, aquí le vamos a pedir a nuestro compañero Lázaro que continúe con el siguiente capítulo, dado que tenemos tiempo todavía. Lázaro, por favor. Continúa. Vamos a continuar con el capítulo 4 y si nos lo permiten vamos a leer algunas citas por aquí. Dos citas que están ahí. Dos citas, una cita muy bonitas. Una cita del autor del libro, Pablo Hauser. Se puede mirar sin ver, se puede oír sin entender, pero entonces no se puede comprender. Pablo Hauser. Sí. Y también tenemos una cita bíblica. Quien tenga ojos para ver, que vea. Quien tenga oídos para oír, que escuche. Quien pueda comprender, que entienda. Es una pequeña cita bíblica. Muy profunda. Muy profunda. El capítulo 4 se llama ¿De dónde vengo? En el relato de Eric, el lector podrá compartir con el protagonista sus sentimientos, sus dudas, la emoción del encuentro con la ficción que se hace realidad. El encuentro de un universo que solo había imaginado, pero que está ahí, descubriendo su horizonte de la nada, desde el origen de la materia hasta los distintos que puedan prever para la vida después de esta vida, en la inmortalidad de su espíritu y en misión a través del universo hacia su creador. Es un relato humano. Los episodios vividos por el protagonista permitirán al lector participar en el descubrimiento del vuelo que cubre con el misterio lo que no conocemos, del universo en el que vivimos y el conocimiento mismo de nosotros, para comprender con sencillez las maravillas
que nos rodean en lo físico y en lo espiritual. Convivir físicamente y mentalmente con nuestros hermanos mayores, tan reales como nosotros mismos, y con un destino común, aunque ellos están un paso adelante en la evolución. Bueno, aquí me toca de nuevo a mí para cerrar este programa de hoy, si me lo permiten. Existen dos temas de discusión y estudio que la humanidad debe atender. Ya es el momento. Primero, es necesario encontrar la manera de cómo se debe concientizar a todos los seres humanos del planeta sobre lo natural de la existencia y vida de otros seres humanos fuera del planeta Tierra. Aquí volvemos. Los hermanos mayores, que así se autonombran, se les conoce más como, les dicen E.T., extraterrestres, ¿verdad? Todo vino de aquella película famosa de E.T. Bueno, pero son seres, como ya lo acaba de decir Israel, perdón, siempre te confundo en la Biblia con Lázaro. Son seres iguales a nosotros. En un programa anterior dijimos que si aquí, en este planeta Tierra, de este sistema solar, de esta galaxia, etcétera, etcétera, existen, mejor dicho, seres humanos diferentes en su fisonomía, en su color, ya lo digo, en su lengua. Es lógico pensar que en este infinito, en este universo que desconocemos realmente, si acaso con los científicos, los astrónomos, ya lo dijimos en el programa pasado, conocen una pequeñísima parte, una punta de un lápiz, ¿sí? Pues es obvio que deban de existir seres diferentes en algún otro planeta. Pero en este caso, como lo muestra el dibujo de la portada de este libro, así los manifestó Pablo, porque así los vio, así los trató, seres iguales a nosotros, más altos, ya más adelante bellos, tanto el hombre como la mujer, pero seres humanos, simplemente que viven en otra dimensión, que han desarrollado su inteligencia más, que su espíritu también ha evolucionado, etc. Pero bueno, el primero es encontrar, como dije, el concientizarnos que existen otros seres humanos fuera de este planeta Tierra. Cualquier niño de primaria acepta esta afirmación con la misma naturalidad con que ve un programa del cosmos, de aquí menciona de Carl Sagan, en la televisión, yo diría Star Trek o tantos que hay, ¿no? Pero ¿por qué la gente adulta lo ve como si fuera creíble, como aventura solo de ciencia ficción? ¿Por qué? Pues por la publicidad, diría yo, por las películas. Tal vez por la ignorancia que les hace temer lo que pudiera suceder. Como el hombre en la Tierra es tan agresivo, entiende la llegada de los astronautas extraterrestres como los personajes agresivos y dementes que ha creado en la Guerra de las Galaxias, el famoso, ¿cómo se llama el productor? Muy famoso, de la Guerra de las Galaxias. Bueno, quien sea. O la literatura irresponsable y barata con que se llena de basura la mente de los niños. Hay películas como el día que se paralizó la Tierra y otros más, que presentan a los extraterrestres como seres ofensivos, diría, agresivos, peligrosos, y es mentira. Sí existen, pero les quiero adelantar que existe una confederación galáctica allá afuera, que ha controlado a los famosos grises, que son muy famosos porque después de la Segunda Guerra Mundial, los americanos capturaron a uno de estos seres y lo metieron en sus laboratorios en el estado de Nuevo México, en lo que se llama White Sands, que es donde hicieron, por cierto, las pruebas de la primera bomba atómica, que fue la que tronaron en el 45 ahí en Japón. 2 bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki. John Lucas, el autor de la película. George Lucas, exacto, de la Guerra de las Galaxias. Bueno, entonces, el segundo tema de discusión: es necesario que las autoridades promuevan una discusión científica y abierta sobre las visitas de los extraterrestres, en lugar de negar los hechos, porque sí han logrado llegar hasta este planeta y las condiciones atmosféricas les son adecuadas a los hermanos mayores.
¿Cuál es la razón entonces por la que no permiten que estemos en contacto directo con ellos? Aquí hay un dato que Pablo Hauser nos lo ha comentado. Se sabe perfectamente que los gobiernos actuales, ya no me voy a remontar más atrás, milenios atrás, no, voy a hablar de tiempos actuales. Obama se sabe que en la base aérea militar que está a un lado de Washington D.C., se fue el avión, el Air Force One, al fondo de esa pista, y ahí estaba la nave de unos hermanos mayores. Tuvieron contacto físico, hablaron y quedaron en que se iba a presentar, a hablar ya de ellos para, a nivel mundial obviamente, para que ellos ya hicieran una aparición física con seguridad, porque ellos también tienen temor de que los seres humanos de este planeta Tierra los ataquen. Se sabe que también Putin tuvo contacto con ellos, y si ustedes entran a YouTube van a ver algunos artículos donde Putin ya está decidido a hablar de esto, y lo que diga ahí no lo voy a comentar, pero esto ya es conocido por los gobiernos, ¿sí? Entonces, no es difícil plantear el problema con sensatez. La dificultad reside en que, de acuerdo con los conocimientos del hombre, no es posible el viaje desde otro sistema por la distancia. Claro que no lo es, pero no con los medios, conocimientos y tecnologías disponibles hasta hoy de nosotros los humanos, ¿sí? Claro que no, pero para los hermanos mayores es lo más sencillo. Pero no es mucha soberbia de parte del hombre de este planeta el pensar que si él no puede, nadie más lo puede hacer. Buena pregunta. Estamos en el momento de abrir la mente, de eliminar prejuicios, de ser realistas pero humildes, ser ambiciosos pero con amor. La nueva era, de la que hemos hablado, nos permitirá alcanzar un nivel similar al de nuestros hermanos mayores. Al referirnos a ellos como hermanos mayores, debemos entender que no nos estamos refiriendo solamente a su avance tecnológico. Este, con toda su importancia, es secundario, ya que se puede alcanzar con el propio esfuerzo o con ayuda. No, en realidad nos referimos al grado de evolución espiritual que ellos tienen, tan superior al de nuestra humanidad. Nos referimos a al propio desarrollo espiritual de nosotros mismos para alcanzar otro nivel, otra dimensión. Cuando tengamos una evolución espiritual alcanzada por el cambio de actitud, podremos alcanzar un mayor desarrollo y una nueva apertura intelectual. Estaremos en condiciones de comprender el mensaje de nuestro Creador, el hacedor de todo, ¿sí? Que es y ha sido siempre el mismo para la humanidad desde el principio de su desarrollo en el planeta, que es el amarse los unos a los otros y tratarse como hermanos que son, como que somos, a ser todos sus hijos espiritualmente. Cuando hayamos superado la maldad, la envidia, el engaño, la avaricia, la mentira, la soberbia, y lo haremos porque ya dijimos que estamos entrando en una cuarta dimensión y algunos a quinta. Entonces lo vamos a tener que hacer aquí. Aquí no es de que quieras o no quieras. Aquel ser humano que no quiera, pues que no quiera, tiene un libre albedrío y no entrará, pero se quedará. Y ya más adelante van ustedes a entender mejor por qué tiene que ser este cambio de dimensión, de era. Cuando hayamos superado la maldad, todo eso que dijimos, por las buenas o por las malas, caray, yo no había leído todavía esto, pero ya lo dije en alguna forma, ¿no? Por las buenas o por las malas, así lo dicen, entonces podremos merecer el contacto abierto con ellos, que llegarán a visitarnos con la misma naturalidad con que ahora recibimos a nuestros hermanos de otros continentes en la Tierra. Acuérdense que después de la Segunda Guerra se formó la famosa ONU, ¿no? Organización de Naciones Unidas. Pues ha servido por muy poco. Para que sincronizar conceptos, pongámonos de acuerdo con las siguientes definiciones, tal como las entiende la humanidad. Encuentros del primer tipo. ¿Qué son? Son avistamientos lejanos de ovnis, que pueden ser o no naves extraterrestres. Son fugaces. Quien tenga este tipo de experiencia entra en la etapa de la incertidumbre. Segundo, los encuentros del segundo tipo. Avistamiento de naves extraterrestres, tripuladas o no,
pero a corta distancia, con imágenes claras. Cuando se narran, todos están interesados, pero casi nadie cree. El testigo pierde la credibilidad, hay desconfianza, se pone en tela de juicio su seriedad y aún hasta su salud mental. Las autoridades los descalifican, toda alusión al respecto no es aceptada oficialmente. Pero aquí vienen los encuentros del tercer tipo. Contacto directo con seres extraterrestres. Cualquier narración de este tipo coloca al protagonista ante los demás en una situación de precaria credibilidad. Necesita presentar pruebas fehacientes, como, por ejemplo, un video en el cual se le vea con sus contactados subir y bajar de una nave, saludando y quizá hasta anunciando algo, para mayor naturalidad en la escena. Si lo anterior no es posible, entonces se convierte en un loco pacífico para quienes le lleguen a escuchar. Desde las autoridades hasta cualquier persona que se considere sensata y seria ante la sociedad, únicamente acepta el tema como de ciencia ficción. Aquí me recuerda la base Andrews, es la que está allá en el norte de Washington, D.C. Y me recuerda también que si vamos a hablar de hechos y de pruebas, aquí cerca tenemos Bernal. En Bernal hay libros que lo escriben, el autor es el licenciado Edgardo Cabrera, en que narra de su primer libro que se les llamaba brujas. El cura del pueblo en aquellos años así les hacía creer a los habitantes de este precioso, antes pueblo, hoy entrando a ciudad, y pueblo mágico le llaman también, que se aparecían los ovnis, porque se sabe y hay pruebas, fotografías, videos y pruebas verbales de testigos presenciales, que en el lado poniente de la famosa Peña de Bernal entran y salen naves. Hay pruebas también que en el estado de Arizona, en la zona de Sonoma, de que está la cordillera de los montes Graham, Graham, en donde entran y salen naves, y no nada más extraterrestres, sino naves de la Fuerza Aérea Americana, aviones de combate, jets de combate, escoltando a estas naves. Todo eso está grabado, fotografiado y testigos oculares. Esas son las pruebas. Pues no sé qué esperan los gobiernos para ya abrirse, como decimos en México, de pecho y ya dejar de engañar, de querer engañar a la gente. Entonces, decíamos, los tratan como ciencia ficción. La mayoría de los relatos de encuentros que se conocen hasta ahora hablan de personas que los vieron a cierta distancia reparando una nave o realizando alguna actividad y que después se retiraron. También hubo quienes los vieron de cerca, luego perdieron el conocimiento sin poder proporcionar más información y quedaron impactados por la experiencia. Se habla de investigación, de intervenciones quirúrgicas, raptos y secuestros que se atribuyen a extraterrestres y que causaron grandes traumas a las víctimas. Sin embargo, ya para terminar, me imagino, ahora ya tenemos también este relato. No hay video ni fotografías, o sea, me refiero a este relato del libro. No hay videos ni fotografías porque ese fue el deseo expreso de los visitantes en aquel tiempo, así como el manejo de la información que nos dejaron y que presentaremos en el relato de Eric. El relato de Eric es, novelescamente hablando, como Pablo Hauser, el autor, relata todo lo que de aquí para adelante van a escuchar, y el personaje que él mismo se toma es Eric, ¿sí? Entonces, decía yo que presentaremos el relato de Eric. La ciencia es un medio para convertir la ficción en realidad. Constituye una mirilla por donde la humanidad se ha asomado a ver la luz para reconocer lo que es la creación, pero todavía no estamos en condiciones de comprender lo que es la verdad cósmica total. Para finalizar este programa de hoy, si me lo permiten, les voy a dar el relato de la experiencia de un amigo mío que me invitó, por cierto, a ir a Arizona. Está documentado todo esto. Más adelante, si tenemos gente interesada, escuchas interesadas, traeré los libros que demuestran esto que voy a decir. Allá, les decía yo, en el Monte Graham, está el observatorio con la lente más potente del mundo, del planeta Tierra. Esta lente fue financiada por la NASA y por el Vaticano. Este lugar, laboratorio, sitio tan especial, es manejado y controlado
por astrónomos jesuitas, que lo mismo atiende el Observatorio del Vaticano. Pero aquí en este que les relato está, repito, el lente más poderoso del mundo, y lo crearon, lo construyeron, tengo entendido, alemanes que cooperaron en esto, costosísimo desde luego. ¿Y por qué lo construyeron, lo financiaron y lo tienen observando? Porque el planeta Nibiru, que ya narramos el año pasado en otro programa, Nibiru, en donde habitan los Anunnakis, ya viene en camino. Bueno, pues mi estimado Lázaro, muchas gracias por acompañarnos hoy, y gracias a ustedes, radio oyentes, gracias por su paciencia, disculpen los errores, los nervios, la ansiedad de decir tantas cosas. Que Dios los bendiga y nos vemos en 8 días. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.